El sitio donde se encontraba el templo tenía dimensiones increíbles, aproximadamente 418 metros de longitud, 300 metros de ancho, y una superficie total que alcanzaba aproximadamente 140.000 metros cuadrados. Imagínese, este espacio es mayor que 12 campos de fútbol colocados uno tras otro en fila. Tales cifras impresionan la imaginación y destacan la grandiosidad de esta estructura. Sin embargo, pocos saben cómo se construyó esta plataforma masiva. Antes de su creación, en el lugar donde hoy se erige el templo, solo existía una pendiente irregular y serpenteante de montaña. Es decir, toda esta estructura a gran escala no surgió por casualidad, requirió esfuerzos colosales y habilidades expertas. Hoy en día, realizando un recorrido virtual por los espacios internos, se puede imaginar cómo fue el proyecto arquitectónico más ambicioso construido en Jerusalén hace 2000 años. Para ampliar la explanada del templo, el magnífico y visionario rey Herodes el Grande ordenó crear una enorme terraza artificial, cuyas dimensiones eran realmente impresionantes y estaban calculadas con tanta precisión que incluso los ingenieros modernos se preguntan, ¿cómo fue posible realizar semejante obra sin maquinaria ni tecnologías modernas? Los constructores comenzaron con tareas de extracción y tratamiento de grandes bloques de piedra, cuya longitud alcanzaba hasta 12 metros y cuyo peso oscilaba entre 80 y 150 toneladas. Estos bloques no solo eran pesados, requerían métodos precisos de procesamiento y transporte, ya que cada uno llevaba marcas técnicas específicas que permitían determinar su posición y ángulo óptimos, y luego colocarlos en el lugar exacto con tanta precisión que incluso milímetros contaban. Cuando finalmente se realizaron las paredes exteriores y quedaron firmes, comenzó la etapa más laboriosa, rellenar el interior de la plataforma con una capa de tierra compactada, grava y capas alternas de piedras pequeñas. Este proceso complejo y minucioso transformó por completo la pendiente natural del monte Moriah en una plataforma artificial lista para albergar las grandiosas construcciones. Solo tras esto empezó la edificación propiamente dicha del templo. Su altura alcanzaba aproximadamente 45 metros, y su revestimiento, que incluía una multitud de detalles diminutos, contenía oro reluciente, columnas ricas y puertas macizas. Los espacios internos fueron construidos cuidadosamente para captar de la mejor manera los primeros rayos del sol que atravesaban rendijas en las paredes o conducían a los santuarios tras el patio interior. Alrededor de este edificio majestuoso se situaban anillos de patios, puertas y escaleras, formando un sistema tan preciso que podía controlar aglomeraciones de personas, quienes participaban en ceremonias religiosas, ofrendas y festividades podían desplazarse por el complejo sin caos, ya que cada sección, escalón y columna cumplían su función. Toda la estructura fue planificada con una precisión de milímetros, siguiendo reglas estrictas, con especial atención a las funciones elegidas y a las mediciones obligatorias. Ahora que comprendemos qué nivel de ingenio requirió la creación de este conjunto monumental, pasemos al interior. Tan pronto como una persona cruzaba la amplia plaza diseñada por orden de Herodes, la primera estructura que captaba la vista no era el templo en sí ni sus recintos internos, sino los enormes pórticos con columnatas que rodeaban todo el complejo. Estas galerías cubiertas tenían dimensiones extraordinarias y servían simultáneamente como pasillos de entrada y como amplias zonas para las necesidades de los devotos. Las columnas, de unos 15 metros de altura, con bases macizas y anchas, estaban distribuidas a lo largo de cientos de metros. La más grande de ellas, conocida como el Pórtico Real, se encontraba en el lado sur y era tan extensa que, según los historiadores, podía albergar a miles de personas al mismo tiempo. Este pórtico no solo funcionaba como entrada, sino también como lugar de reuniones, clases de la ley y transiciones hacia los niveles internos del templo. En días de festivales y celebraciones, cuando Jerusalén se convertía en una enorme cúpula de masas de peregrinos, estas columnatas se volvían indispensables. Ayudaban a evitar aglomeraciones y aseguraban una circulación constante de personas que buscaban acceder a los patios centrales. Todo este sistema se construyó con grandes losas de piedra caliza pulida, perfectamente alineadas y divididas en secciones simétricas, separadas por filas de columnas dobles, creando una sensación de armonía y orden que no podía ser perturbada incluso en los picos de afluencia.
Estas construcciones formaban corredores espaciosos, diseñados específicamente para garantizar un flujo seguro y cómodo de los numerosos visitantes que acudían al templo en días de festividad o en épocas normales. Bajo los arcos de estos pórticos se encontraba una especie de armazón metálico que servía a la vez como soporte y como frontera visual, señalando el comienzo del territorio sagrado. Desde la cima de estos pórticos se podía observar un plano preciso y detallado del conjunto del templo, los patios internos extensos, las puertas, las barreras y una frontera clara que separaba cada santuario entre sí. Todo el templo constituía un sistema de capas concéntricas, y los pórticos eran las primeras de esas capas que encontraban todos los que entraban. Actuaban como una frontera externa del espacio sagrado, y justo tras ellos comenzaban las reglas que regulaban el comportamiento y el nivel de pureza ritual. Posteriormente, había restricciones estrictas que gradualmente reducía la cantidad de personas permitidas en zonas más sagradas y cerradas. Y fue precisamente después de atravesar estos imponentes pórticos que comenzaba el primer patio interior, accesible para cualquier persona. Este patio era el único espacio amplio abierto a todos los pueblos, y, a pesar de ello, prácticamente nadie podía pasar más allá. Al atravesar los pórticos, el viajero se encontraba en el primer espacio interior del conjunto, el llamado Patio de los Gentiles, la plaza más grande y concurrida de todo el templo. Estaba destinado a la reunión y recepción de personas de todas las naciones, ya fueran judíos u otros pueblos, y tales visitas solo podían realizarse siguiendo las reglas y preceptos básicos establecidos en el lugar sagrado. Este patio era realmente enorme, su superficie abarcaba una buena parte del templo y permitía el movimiento y la estancia simultánea de un gran número de personas. En días de grandes festividades, como la Pascua, este patio se convertía en un centro de comercio y servicio, donde se vendían animales para el sacrificio, se intercambiaban monedas de diferentes países y se realizaban todas las operaciones rituales necesarias. Aquí se llevaban a cabo muchas acciones relacionadas con el servicio en el templo y los ritos religiosos. Sin embargo, a pesar de la actividad comercial evidente, el elemento arquitectónico principal de este espacio no era su uso mercantil, sino una serie de barreras y límites que marcaban física y simbólicamente la sacralidad. A unos metros frente a la siguiente escalera del complejo se encontraba un muro bajo, de aproximadamente 1,30 m o 1,50 m de altura. Este muro fue llamado Sorg y servía como una barrera clara que delimitaba el límite prohibitivo, separando a los gentiles de las zonas sagradas. Tras esta barrera comenzaban las restricciones religiosas más estrictas, y cada aproximación posterior a las partes internas del templo requería cumplir con ciertas condiciones relacionadas con el estado de pureza ritual. Después del Sorg, aquellos con permiso para avanzar subían por una escalera que conducía al siguiente nivel del conjunto, al territorio conocido como el Patio de las Mujeres. Aunque se llama así, este patio no era exclusivo para mujeres, allí podían estar los esposos y las esposas de los judíos que cumplían con la pureza ritual. Este espacioso patio tenía forma de cuadrado y estaba rodeado por galerías cubiertas sustentadas por columnas más pequeñas que las de los pórticos exteriores, pero aún así sólidas y confiables. En las 4 esquinas del patio había pequeñas habitaciones destinadas a fines administrativos, almacenamiento de materiales de madera, espacios para la purificación y la realización de otros ritos. La función principal del Patio de las Mujeres era servir como un espacio de transición entre la parte ruidosa, concurrida y abierta del complejo para los gentiles y los niveles internos, más cerrados del templo, donde solo tenían acceso ciertos iniciados. Además, allí se congregaban muchas parejas y comunidades antes de avanzar hacia la siguiente etapa del camino sagrado. En el interior, en el lado opuesto, había una escalera con exactamente 15 peldaños que llevaba a una puerta llamada Puertas de Nicanor. Estas puertas eran unas de las más grandes e impresionantes de todo el conjunto del templo. Ellos servían como entrada al territorio llamado el Patio de los Israelitas, al cual solo tenían acceso los hombres judíos en estado de pureza ritual. Las puertas Nicanor se destacaban por su tamaño imponente y estaban hechas de un material precioso, lo que resaltaba su importancia y solemnidad, además de ser un símbolo de acceso a la parte especialmente sagrada del templo.
La altura de esta estructura grandiosa alcanzaba aproximadamente 20 metros, y su abarque exterior estaba revestido con paneles de bronce decorados con trabajo artesanal y preciso, creando una sensación de grandeza y solemnidad. Sobre las puertas se alzaban robustos blasones y bastiones con dentelladuras que daban a la entrada un aspecto severo e inexpugnable, y varillas metálicas robustas y mecanismos de fortaleza permitían, en momentos determinados, abrir las puertas hacia un lado, lo cual era necesario durante ceremonias solemnes, cuando la multitud aumentaba y se requería una organización. Al atravesar las puertas de Nicanor, uno se encontraba en el atrio de los israelitas, un espacio más estrecho y menos amplio en comparación con los niveles anteriores. Este patio estaba elevado respecto al atrio de las mujeres, y su altura servía no solo como característica física, sino también como recordatorio visual del avance espiritual de los creyentes. En este lugar solo podían permanecer hombres judíos en estado de pureza ritual. El propósito principal de este patio era permitir a estos hombres observar y participar en las ceremonias que se realizaban junto al altar, estando a cierta distancia de él. Por eso, el diseño de este espacio coincidía exactamente con la línea del altar para holocaustos que dominaba en el centro de esa área. Entre este patio y el siguiente, el atrio de los sacerdotes, existía una diferencia notable, marcada por una cerca baja que delineaba una frontera levemente perceptible pero clara. Esta línea divisoria servía como condición fundamental, determinaba quién de los fieles podía avanzar más cerca y acercarse al espacio sagrado. Este patio también funcionaba como lugar de reunión y recepción de ofrendas. Precisamente aquí se traía el animal para el sacrificio, y aquí los sacerdotes aceptaban las ofrendas del pueblo, para luego conducirlas al altar y realizar el rito. Pero el lugar central, corazón del sistema de sacrificios y del culto diario, se encontraba un poco antes de este patio, en el centro de atención, llamado el patio de los sacerdotes. Al atravesar el límite del patio de los israelitas, el individuo llegaba a un espacio donde se realizaba el misterio principal de los cultos diarios, el patio de los sacerdotes. Este patio era la ubicación de todos los eventos relacionados estrechamente con los sacrificios. En su centro se elevaba un altar majestuoso para los holocaustos. Sus dimensiones eran imponentes, aproximadamente 15 metros de ancho y largo, y su altura alcanzaba unos 4 metros y medio, una estructura maciza construida con bloques de piedra cuidadosamente labrados y recubiertos con una capa de estuco para soportar el calor y las llamas constantes. Al lado sur del altar se encontraba una rampa ancha y de pendiente suave, diseñada para facilitar el acceso de los sacerdotes que transportaban animales y ofrendas al lugar del sacrificio. Esta rampa no tenía escalones, lo cual estaba estrictamente en consonancia con las leyes que prohibían subir por escalones para evitar el desgaste innecesario o peligro del vestuario sagrado de los sacerdotes. La llama en el altar ardía de manera ininterrumpida día y noche, sin descanso, sin excepción en ningún día del calendario. Mantener y alimentar esa llama eterna requería una gran cantidad de madera, por lo que uno de los departamentos del templo estaba dedicado en su totalidad a la recolección, inspección y transporte del combustible. En la vida cotidiana del templo, existían 2 sacrificios obligatorios. Por la mañana se ofrecía un cordero y, por la noche, otro, simbolizando la conclusión de los rituales diurnos. Sin embargo, además de estas ofrendas obligatorias, se realizaban otras ofrendas voluntarias, ofrendas familiares, ceremonias de purificación especiales y festivales comunitarios que reunían a toda la congregación. Al norte del altar se encontraba una zona destinada a preparar los animales para los sacrificios, conocida como corral o carnicería. Allí, los animales eran desangrados y preparados, y los sacerdotes recibían sus partes de estas ofrendas para proceder con los rituales internos y continuar la ceremonia sagrada. Antes de que cualquier sacerdote pudiera acercarse al lugar sagrado, a la parte más santa del templo, debía realizar un rito de purificación ritual. Esta etapa crucial de limpieza era imprescindible para cumplir con las reglas de pureza y santidad, y sin ella, el acceso a los espacios internos del templo era imposible. Todo esto ocurría en el momento en que los servidores estaban cerca de realizar una de las ceremonias más importantes en el patio interior, antes de la instalación del lavabo de bronce. Este enorme recipiente en forma de cuenco, fabricado en bronce y de gran tamaño, se encontraba entre el santuario y la entrada del templo. Su función era sumamente importante,
Antes de comenzar el servicio en el altar o entrar en la sala sagrada, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Este enorme y espacioso recipiente, conocido como lavabo o lavamanos, se llenaba constantemente con agua limpia, suministrada por expertos y controlada regularmente para mantener la limpieza. Un aspecto fundamental era que el agua debía estar en perfecto estado de pureza, ya que cualquier mínima alteración del ritual dentro del santuario podía afectar toda la ceremonia. Por eso, cada sacerdote, antes de entrar en el espacio sagrado, debía asegurarse de estar completamente preparado y limpio, física y espiritualmente, para interactuar con los objetos sagrados internos, la menorá, la mesa de los panes y la incensaría. El lugar del que se habla es un espacio sagrado, separado de los feligreses ordinarios y destinado exclusivamente a los rituales. Era un recinto cerrado, de acceso restringido, cuidadosamente diseñado para la realización de servicios religiosos continuos. Las paredes, el techo y el suelo de este espacio sagrado estaban cubiertos con una capa de oro puro, creando una sensación de esplendor divino. Esta capa decorativa dorada no podía ser considerada simplemente como un adorno, era una capa estratificada, densa, fabricada con finas láminas cuidadosamente adheridas a paneles de madera. Este acabado se lograba con una precisión increíble para reflejar la luz desde todos los lados, llenando el interior de luz y resplandor, lo cual resaltaba su carácter sagrado. Dentro de este espacio sagrado se encontraban 3 objetos rituales principales, cada uno con un significado simbólico y elaborados con la mayor precisión. En el lado sur se hallaba la menorá, una lámpara conocida y venerada, hecha de una sola pieza de oro. Su altura era de aproximadamente 1 hora y media, y su diseño era ricamente ornamentado y elegante, delicadas ramas con brazos adornados con copas y cuencos en forma de flores de almendra, otorgando a la pieza una solemnidad particular. El aceite para la menorá se elaboraba con aceite puro, y su renovación diaria simbolizaba la constancia de la luz y la purificación espiritual. Esta lámpara era la única fuente de iluminación dentro del santuario, y su llama constante simbolizaba la presencia de la verdad y la sabiduría divinas. En el lado norte se encontraba una mesa de oro, en la que se colocaban periódicamente 12 panes sin levadura, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Estos panes eran llamados mulá y se cambiaban cada semana, siempre en el día del sábado. Después del cambio, solo los sacerdotes podían comerlos, quienes observaban estrictamente este ritual, considerándolo una expresión primordial de santidad y de la constancia del pacto con Dios. Una de las prácticas rituales establecía que los panes debían ser limpiados y consagrados siguiendo leyes especiales relacionadas con la pureza y la santidad. Justo antes de entrar en el templo en sí, cerca de la puerta de entrada, se levantaba un pequeño incensario, un altar de incienso hecho de madera de acacia cubierto de oro. Este altar estaba colocado de modo que el sacerdote pudiera encender allí el incienso fácilmente, inhalando su aroma y realizando al mismo tiempo un rito importante. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, el sacerdote encendía una mezcla especial de incienso, preparada según una receta establecida y estrictamente prescrita por las leyes. Esta mezcla cautivaba por su aroma y tenía un significado sagrado, ya que no podía usarse para otros fines aparte de la adoración, y su composición estaba regulada y sellada con rigurosidad. Todos estos procedimientos laboriosos, relacionados con la preparación y ejecución de los rituales, estaban estrictamente reglamentados por las leyes y eran realizados por sacerdotes entrenados, para quienes cada acción era una parte importante del servicio. Al concluir sus funciones en este espacio sagrado, algunos sacerdotes eran permitidos a acercarse a los límites de la estructura del templo mismo para continuar sirviendo en áreas más ocultas y de mayor responsabilidad. Justo antes de ingresar en el interior del templo, llamado la capa roja, o la recompensa, se alzaba el elemento arquitectónico de mayor majestuosidad, el velamen o gran manto. Este cortinón denso separaba el lugar santísimo del área más cerrada y sagrada, la zona más espaciosa y protegida, accesible únicamente a los sacerdotes consagrados. No era un simple velo, las fuentes de la época lo describen como un imponente paño textil de aproximadamente 20 metros de altura. Su tela estaba tejida con hilos gruesos entrelazados de diversos colores, azul violeta, púrpura y carmesí, elegidos por su significado simbólico. El azul violeta representaba el cielo y el poder divino.
El púrpura simbolizaba la realeza, la grandeza y la autoridad. El carmesí evocaba la sangre y el sacrificio, temas fundamentales del servicio consagrado. Artesanos tejedores trabajaron en este tapiz durante varios meses, creando una tela densa y pesada, capaz de bloquear la luz y cualquier vista hacia el interior del santuario oculto tras él. En este paño se representaban figuras de querubines, realizados según un modelo descrito en textos antiguos de la época de Moisés, símbolos de seres celestiales que custodian el genio divino y el misterio sublime. Así, en este espacio sagrado, se construía la imagen de la unidad y la estricta divinidad, mostrando que cada uno de estos fenómenos era parte de un complejo sistema de servicio sagrado, dirigido a mantener el orden divino y el misterio. Detrás de este velo se encontraba el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, que en época del segundo templo era una habitación completamente vacía. En aquellos lejanos tiempos, cuando en el lugar sagrado reinaba una santidad silenciosa y un gozo espiritual, el destino del principal objeto sagrado, el Arca de la Alianza, era desconocido. Desde hacía varios siglos, había sido perdido, desaparecido de la vista de las personas, y en su lugar no había nada que pudiera recordar su antigua grandeza y significado. El lugar santísimo constituía un cubo perfecto, de aproximadamente 10 metros de ancho, 10 metros de alto y 10 metros de profundidad, creando una sensación de cierre absoluto y santidad. Esta cámara tenía un propósito único, ser el lugar donde el sumo sacerdote realizaba el ritual más importante de toda la tradición judía, el servicio del día de la expiación o Yom Kippur. El único día del año en que se permitía entrar en el lugar santísimo, y además, se debía acudir con ofrendas, con la sangre del animal sacrificado, que se pulverizaba en el interior en el momento en que el sacerdote estaba allí. Este acto simbolizaba la expiación de los pecados de todo el pueblo, su purificación espiritual y la restauración de la relación con Dios. Las reglas de entrada a este espacio sagrado eran sumamente estrictas. El sumo sacerdote debía realizar abluciones rituales, vestirse con una ropa de lino especial, evitar cualquier forma de impureza y seguir estrictamente un protocolo determinado sin ninguna desviación. Cualquier error en la ejecución de estas reglas podría haber hecho que el ritual se considerara inválido, y según las leyes de aquella época, la violación podía conllevar una sentencia de muerte instantánea. Durante siglos, este sistema se cumplió estrictamente, fue cuidadosamente protegido y se siguieron todas las prescripciones. Pero esta estructura monumental y sagrada condenó su destino a una destrucción repentina, un evento que cambió la historia para siempre. Este acontecimiento está registrado en los textos evangélicos y confirmado por testimonios de antiguos historiadores. El día de la crucifixión de Jesucristo, aproximadamente en el momento en que se realizaba el ritual vespertino de sacrificio, ocurrió un evento sorprendente. El velo del Santísimo dentro del templo fue rasgado en dos desde arriba hacia abajo. Este desgarro, que comenzaba en el punto superior, a una altura inaccesible para los humanos, unas 100 columnas enormes, es el momento clave. Para los sacerdotes que servían en ese instante, fue un hecho sin precedentes y conmovedor. Incluso sin la presencia en el interior del arca, este velo servía como frontera que separaba la parte sagrada del templo de todo el resto del espacio. Su ruptura simbolizó el fin de toda una era, del sistema que había existido durante siglos y que abarcaba todos sus límites establecidos. Poco después, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén, construido por iniciativa de Herodes, fue finalmente destruido. Las tropas romanas incendiaron la sacralidad, derribaron sus muros y rompieron todas las piedras. La oro fundida se filtraba entre las grietas de la estructura destruida, y los soldados, buscando esta riqueza, arrancaban los bloques. El Santo de los Santos, que quedó vacío desde la destrucción del primer templo, fue completamente destruido junto con toda la estructura del templo. Sin templo, sin altar, sin sacerdocio y sin el velo sagrado, todo el sistema de sacrificios judío llegó a su fin. Solo quedaron ruinas, una parte de la plataforma construida por Herodes, hoy conocida como la Muro de los Lamentos, que se convirtió en el último testimonio de la desaparición de lo que antes se llamaba la casa de Dios. Desde entonces, en los textos cristianos, la concepción del templo comenzó a dejar de vincularse con una estructura material y a adquirir cada vez más contenido espiritual, transformándose en un símbolo de unidad espiritual y perfección interior.
Sin embargo, en la historia bíblica, la finalización del segundo templo no significó el fin del tema de futuras edificaciones sagradas. Muchas profecías indican que algo importante y aún no realizado está por venir, la aparición del tercer templo al final de los tiempos. Sobre esto hablan tanto las tradiciones judías y los textos proféticos como las interpretaciones literarias del Nuevo Testamento. En el libro del profeta Daniel se menciona un periodo en el cual el sacrificio diario debería ser interrumpido, y, sin duda, este evento no puede ocurrir sin la construcción de un nuevo tercer templo, capaz de albergar una nueva era. La Biblia describe en detalle la profecía acerca de un evento futuro, que muchos relacionan con la colocación de una marca fea y profanadora en un lugar sagrado. Este símbolo no es solo una imagen, sino un símbolo de los eventos más dramáticos relacionados con el templo, que según la tradición aún debe existir. En uno de los textos, el apóstol Jesús señala que en el futuro, en esas sagradas paredes aparecerá algo horrible y profanador, un mal especial que infiltrará el templo y se convertirá en símbolo de la caída espiritual más profunda. Él dice que esto ocurrirá en un tiempo en que el templo todavía estará en pie y existirá una estructura que, a pesar de todos los cambios temporales, continuará su existencia. El apóstol Pablo, en sus epístolas, también menciona el retorno de un gobernante que se sentará en el templo de Dios y se convertirá en la figura central en el escenario mundial. En sus explicaciones, se indica que se trata de un edificio nuevo, de un templo construido o restaurado específicamente para este mal. En sus cartas, Pablo señala que en estos últimos tiempos aparecerá una persona que ocupará un lugar tan importante que sus acciones y su persona formarán parte de una gran profecía. Esta imagen indica que un comienzo malévolo volverá a intentar establecer su poder en un lugar sagrado. El libro del Apocalipsis, la última parte de la Biblia, no deja dudas sobre la importancia del tema del templo, ya que en sus descripciones vuelve a jugar un papel central en los eventos del fin de los tiempos. En las profecías de esta obra, el templo aparece como uno de los símbolos principales de las próximas pruebas que enfrentará la humanidad. Para muchos académicos, estas indicaciones sugieren que se está preparando la construcción del tercer templo, uno real, físico y completamente funcional, en el mismo lugar donde antes estuvo el antiguo templo de Jerusalén. Y esta idea no es solo una hipótesis teológica. Hoy, en la Jerusalén moderna, existe toda una red de organizaciones dedicadas a la restauración de objetos necesarios para el futuro templo. Estas instituciones capacitan a futuros sacerdotes, restauran utensilios, elaboran planos y materiales, todo esto en espera de que, cuando la voluntad política del Estado sea favorable, la construcción de la nueva casa de Dios sea posible. La situación actual muestra que algunos ya no dudan de que la construcción del tercer templo no es una cuestión de si, sino de cuándo. La historia no se detuvo en los acontecimientos relacionados con el gobierno de Herodes o la destrucción del segundo templo en Jerusalén en tiempos del Imperio Romano. La historia continúa. Y la idea de crear un tercer templo sigue generando debates, investigaciones y expectativas en todo el mundo. Cada vez más estudiosos, líderes religiosos y fieles piensan que este proyecto finalmente se realizará en el futuro. Si deseas comprender cómo estas profecías están relacionadas con los eventos futuros, como se describe en el libro del Apocalipsis y que espera a los creyentes y al mundo en los últimos días, es recomendable que leas con atención la información presentada en este video. En ella explico en detalle y de manera clara el contenido de las profecías del Apocalipsis, comparto cómo están relacionadas con los eventos actuales y revelo el escenario que se desarrolla en los últimos días. Se puede entender quiénes son las figuras principales de este escenario profético, qué eventos importantes ya han comenzado o apenas comenzarán, y cómo todo esto se relaciona con lo que vemos hoy en la ciudad sagrada y sus lugares de templo. Esta información te ayudará a comprender más profundamente las profecías bíblicas y a percibir su cumplimiento en la realidad. Si te interesa saber cómo están relacionadas las profecías con nuestro mundo actual, así como entender cuál será el escenario espiritual e histórico de los últimos días, te recomendamos familiarizarte con el material presentado. Ver este video te dará una visión completa de las predicciones, de las figuras clave, de los eventos que están directa o indirectamente relacionados con el tema del tercer templo, y de cómo todo el escenario profético encaja en el contexto actual de la humanidad.
Si este contenido te ayuda a comprender más profundamente la Sagrada Escritura y a prepararte para los acontecimientos futuros, debes recordar la necesidad constante de preparación espiritual y vigilancia. El tiempo se acerca, y las profecías se cumplen poco a poco. En un futuro cercano nos esperan muchos eventos importantes relacionados con el templo y la situación espiritual en el mundo. Seguir estos procesos significa estar al tanto del cuadro espiritual e histórico que se está revelando ante nuestros ojos en los últimos días.